Que el Señor los bendiga. Tenemos nuestra primera lección en el libro Gramática del Nuevo Testamento para Principiantes del Dr. Machen. Y lo primero con lo que él inicia es pues con el alfabeto. Y esto se debe a que cuando estudiamos una lengua muerta, lo primero que se estudia siempre es el alfabeto, el conjunto de caracteres que se necesitan para poder escribir y leer un idioma. Resulta que en griego hay dos alfabetos, uno que es mayúsculo y otro que es minúsculo. Antes de empezar con las letras, quisiera señalar que esto no funciona exactamente como en español. En español, nuestro alfabeto tiene mayúsculas y minúsculas y ambas se utilizan eh, a la hora de escribir. En griego no es así. En griego son dos alfabetos. Uno que es mayúsculo y cuando se utiliza siempre, es decir, todo está escrito con mayúsculas. Los manuscritos antiguos, es decir, los que datan del año 600 para atrás, son mayúsculos todos, por decir 600, ¿no? Son mayúsculos todos. Los más recientes, los posteriores, ya utilizan las minúsculas. Sin embargo, como nosotros no vamos a estar traduciendo manuscritos, sino el texto del Nuevo Testamento crítico editado, ese texto o ese Nuevo Testamento griego utiliza las minúsculas. Así que aquí es más importante aprenderse las minúsculas primero y después las mayúsculas. Una vez más, los manuscritos mayúsculos todos usan mayúscula y los manuscritos en minúscula usan puras minúsculas con ciertas excepciones. A veces la primera letra, por ejemplo, de un nombre propio es mayúscula, pero no se utilizan tanto como en español o en inglés, sino su uso el uso de las mayúsculas es más reservado. Muy bien, entonces primero debemos aprendernos las minúsculas y después con el tiempo las mayúsculas. Aquí las vamos a ver ambas porque el doctor Machen presenta un cuadro con las 24 letras que componen el alfabeto griego. Otra aclaración que quiero hacer es que como es una lengua muerta el griego, hoy en día nosotros no sabemos a ciencia cierta cuál era su pronunciación, sino solo tenemos un aproximado. Entonces hay dos escuelas de pronunciación. Por una parte está la escuela que se basa en Erasmo de Rotterdam, que fue un gran erudito de la época del Renacimiento, que empezó a trabajar con el griego y él propuso su propia pronunciación. Y por otra parte, hoy en día se utiliza mucho dentro del campo erudito el sistema del griego moderno, es decir, una pronunciación mucho más compleja. A ciencia cierta no sabemos cuál de las dos es correcta. No lo sabemos. Para este curso vamos a utilizar la de Erasmo. El doctor Machen utiliza la de Erasmo. Uno, por ser más sencilla, más fácil, ¿ya? Y dos, porque ha sido tradicional en el estudio de la teología. No sabemos a ciencia cierta, así es de que aquí no vamos a trabajar mucho sobre la pronunciación y bueno, tres tampoco es tan importante saberlo. Eso se debe a que, por ejemplo, si estudiamos una lengua viva, como el inglés, francés, alemán, la estudiamos para comunicarnos con franceses y entonces la pronunciación es muy importante. El griego del Nuevo Testamento nosotros no lo aprendemos para hablar con personas, sino para leer documentos. Lo más importante entonces es poder descifrar las letras y tener una pronunciación porque eso ayuda a la memoria. Entonces, la más sencilla va a ser la mejor y por eso escogemos la de Erasmo. Muy bien, la primera letra del alfabeto griego es la alfa. En mayúscula es como nuestra A. En minúscula se parece un tanto a nuestra A, pero hay una pequeña diferencia. En la grafía empezamos de arriba, hacemos un círculo con una pequeña colita. El doctor Machen la llama alfa con PH porque el PH en inglés suena como F. Ya, podemos ponerla con F y no hay ningún problema. Y su sonido es como A en padre. Una vez más, el doctor Machen explica que es A en padre
porque en inglés esta letra se pronuncia A, ¿no? Entonces él coloca father para indicar que es como nuestra A en español. No voy a explicar más estas notas de él. Es una demostración de que la gramática está escrita originalmente en inglés y para los norteamericanos es complicada la pronunciación de la alfa, para nosotros no. Es como nuestra A. La segunda letra es la beta, que en mayúscula es exactamente igual a nuestra B y en minúscula es como nuestra B con una pequeña colita. Iniciamos escribiéndola desde abajo y luego le hacemos las dos vueltas. Se llama beta y suena como nuestra B. La tercera es la gamma. Su grafía en mayúsculas sí es diferente a la nuestra, es como una F sin el palito de en medio. Y la minúscula es como un ganchito, se empieza a escribir desde arriba, de derecha a izquierda, se hace el ganchito y se le deja una pequeña colita. Se llama gamma y suena como nuestra G en gota. Nuestra G en español tiene dos sonidos. El sonido de J, como germen, ¿no? Y el sonido G, como en gota. Bueno, este segundo sonido es el que la gamma va a tener siempre. La cuarta letra es la delta, que es como un triangulito en mayúscula, y se parece un tanto a nuestra D en, en español. Se llama delta y en efecto suena como nuestra D. La siguiente letra es la épsilon, que se parece a la E en mayúscula. También se parece a una E mayúscula, pero pequeñita en las minúsculas griegas. Se llama epsilon y suena como nuestra E en estar. La siguiente letra es la Z. Se escribe como nuestra Z en mayúscula. En minúscula sí la grafía es un tanto diferente. Parece una pequeña C con un ganchito arriba y una colita debajo. Su pronunciación es como la de la Z española, ¿sí? Z, ese sonido como entre D y S. No vamos a trabajar mucho en su pronunciación, vamos a hacerlo como si fuese una Z. Siguiendo con nuestro cuadro, la siguiente letra es la ETA, es como nuestra H mayúscula, la mayúscula. Y la minúscula sería como una de nuestras Ns con una pequeña colita debajo. Su nombre es ETA. Y va a sonar como EI, como si fuese un diptongo. EI en rey, ¿no? Cuando estemos pronunciando las palabras, vamos a pronunciarla como una E un poquito larga, con un pequeño sonidito de I al final. Como he dicho anteriormente, lo más importante es reconocer la grafía y poder interpretarla y no tanto pronunciarla perfectamente. Pero si queremos hacer ese trabajo, en el sistema de Erasmus sería como una E, como una E larga terminando con una I. La siguiente letra es la Z, sería como una O gigante, la mayúscula, con una pequeña manchita en medio. La minúscula se parece mucho desde la misma altura, solo que más angosta, más delgada, con una línea en medio. Su nombre es Z. Aquí el doctor Magen coloca TH porque así en inglés suena la Z, ¿no? La Z. Y su pronunciación es como la Z española o la TH inglesa, ¿no? Cada vez que miramos en inglés una palabra con TH, suena como Z, la Z española. Nosotros los latinoamericanos no pronunciamos bien la Z o la pronunciamos de una manera diferente, la pronunciamos como la S, pero en este caso sería como los españoles dicen la Z. La siguiente letra es la iota, en mayúscula es como nuestra I, y en minúscula también, con dos variantes. Número uno tiene una pequeña colita al final, y número dos no tiene un punto como nuestra I. Su nombre es iota y su sonido es exactamente el de nuestra I.
La siguiente letra es una capa. En mayúscula es como nuestra K. En minúscula es como nuestra K mayúscula, pero más chiquitita. Su nombre es capa y su sonido es el de nuestra K. La siguiente letra es la lambda. En mayúscula es como la delta, como un triangulito, pero sin la parte de abajo. La delta, que suena como D, y la lambda se confunden a veces en mayúsculas. En minúscula es, vamos a decir, como ese triangulito sin la parte de abajo con una colita arriba, más pequeñita obviamente. Su nombre es lambda y el sonido de ella es el de nuestra L. La siguiente letra es la mu o mu también. Vamos, cuando veamos la letra upsilon, ahí vamos a explicar un poquito su sonido, ¿no? Mu o mu, en mayúscula es como nuestra M, en minúscula es como nuestra U de carta, con una pequeña colita al inicio, y su sonido va a ser el de la M o el de nuestra M. La siguiente letra es la nu. Su forma mayúscula es de nuestra N. La minúscula es como una pequeña V. Su nombre es nu o new y va a sonar como nuestra N. La siguiente letra es la Xi. Eh, en mayúscula son 3 líneas horizontales. En minúscula es como un ganchito, como una E mayúscula en carta, con un pequeño ganchito al inicio y con una colita al final. Su nombre es Xi y va a sonar como nuestra X en éxito, ya, porque a veces la X en español suena como J, como es el caso de México o Texas, ¿no? Pero aquí va a ser su sonido X, como en éxito, ya, el sonido de la Xi. La siguiente letra es la Omicron, que en griego quiere decir la O pequeña. Mikros es pequeño en griego, entonces es la O pequeña, Omicron, porque hay una O larga. Su forma es la de nuestra O mayúscula, la minúscula es como nuestra O y el sonido va a ser como el de nuestra O. La siguiente letra es la Pi, tanto en mayúscula como en minúscula se parecen. Y tenemos que estar relacionados con esto porque cuando estudiamos matemática, sobre todo geometría, estudiamos el número pi, 3.1416. Y viene precisamente de aquí, de la letra griega pi, cuyo sonido es el de nuestra P. La siguiente letra que se parece a nuestra P, y aquí tiende a confundirnos, porque en mayúscula es como una P mayúscula, es la letra Rho. Esta letra se pronuncia como una R, no como una P. En minúscula es como una P, pero con una colita hacia abajo. Si tenemos aquí, por ejemplo, la línea de trazo, vamos a ver que sería como una O que se pone al ras de la línea con una cola hacia abajo. Aquí parece una P, pero realmente no. Es como una O con una cola hacia abajo. Se llama Ro y se pronuncia como nuestra R. Aquí hay un problema, por ejemplo, porque en hebreo esa R es gutural, o el caso del francés también. Los norteamericanos pronuncian la R muy diferente a nosotros los latinos. Y bueno, no vamos a especificar, no sabemos cuál era la pronunciación exacta del griego en cuanto a esta letra y como no lo sabemos, tampoco vamos a decir más allá de nuestro conocimiento. La siguiente letra es la sigma, que se parece a un 3 invertido, no en mayúscula, su forma. En minúscula parece una O con una colita arriba. Esta grafía primera es cuando aparece dentro de una palabra o al inicio. Sin embargo, cuando la sigma está al final de una palabra, su grafía cambia. Parece a una C con una pequeña colita hacia abajo. Como una S, pero como si la mitad de la S de abajo fuese más pequeña y se va a escribir siempre bajo la línea. Su sonido es el de nuestra S. Y finalmente, el último cuadro, que empieza con la tau, se escribe como nuestra T
en mayúsculas, como nuestra T mayúscula, en minúsculas como nuestra T mayúscula, solo que pequeñita y con un pequeño ganchito. Su pronunciación es el de nuestra T. La siguiente letra es la upsilon o la Y. En mayúsculas parece a nuestra Y. De ahí viene que en los alfabetos antiguos se decía o se llamaba esta letra la Y griega, porque venía de los griegos, ¿no? En minúscula se escribe como nuestra U. Y es aquí cuando el sonido de esta es un poquito difícil, porque no se parece a lo que nosotros hacemos en español. Nosotros decimos U en español. Resulta que el doctor Magen aquí no da ninguna explicación y esto es porque el sonido en inglés de la upsilon se parece mucho al del griego. Sin embargo, en español no es así. Va a ser como una I y una U, como U. Por ejemplo, en este caso, como decían los alemanes, Führer, en esa forma, ¿no? U. Nosotros más adelante siempre la vamos a pronunciar como U, pero sabemos que nuestra pronunciación es aproximada. Ya, porque por una parte se translitera como una U y por otra parte se puede transliterar como una Y. La siguiente letra es la Fi, eh, que es como un círculo atravesado por una línea en mayúscula. Tiene esta grafía extraña de una U con una cola que la atraviesa hacia abajo. Se llama Fi y su sonido es el de nuestra F. La siguiente letra es la Ji, que en mayúscula es como nuestra X. Y en minúscula también es como nuestra X, más alargada, y la línea cruzaría. La línea en que escribimos cruzaría esa X. O sea, hacemos la mitad arriba de la línea a la altura de las demás letras y la parte de abajo quedaría abajo de la palabra. Tiende a confundir porque nosotros en español generalmente la pronunciamos como X, pero en griego se pronuncia como una J, como la J española, Ji. La siguiente letra es la Psi, que es la que utilizan los psicólogos como su símbolo. Es como una U con una I mayúscula grande. Eh, en minúsculas es exactamente igual con una pequeña diferencia. La línea pasa debajo de la primera parte, es decir, la mitad de la letra está debajo de la línea, es decir, la colita esa que tiene. Cuando veamos palabras escritas vamos a ver esos detalles en un pequeño paréntesis. Y se llama Psi, es una letra compuesta. Su sonido es PS, Psi. Y por último tenemos a la omega, es decir, la O grande. Recordemos que había una O pequeña, una Omicron, esta es la O grande. Más adelante vamos a ver por qué se llama así o por qué es que decimos grande y pequeña o larga y corta, ¿no? La omega tiene una grafía que no se parece en nada a lo de español. Es como una O mayúscula, su mayúscula es como una O mayúscula no totalmente cerrada, con una abertura abajo y con dos líneas que se extienden. Y en minúscula es como una W o W, pero sí graficada así como un pequeño colochito, ¿no? Como una W. Su nombre es Omega y su sonido es el de la O. Hay más peculiaridades sobre este alfabeto que vamos a ver más tarde. Bien, siempre terminamos diciendo que el Señor los bendiga.